Mi compañera de cuarto me espiaba mientras dormía. Cuando me mudé al campus, pensé que vivir en una residencia sería la mejor parte de la universidad. Compartir cuarto con otra chica, pedir comida a medianoche, reírnos hasta quedarnos dormidas, hablar de la vida. Sonaba perfecto. Lo que no sabía era que terminaría temiendo cerrar los ojos. Mi compañera de cuarto se llamaba Daniela. Era callada, un poco rara, pero en ese momento lo atribuía a que simplemente era tímida. No hablaba mucho, pero era educada. Se mantenía en su espacio. En los primeros días, pensé, bueno, al menos no me tocó a alguien ruidosa. La primera noche no dormí bien. No porque Daniela hiciera algo extraño, sino porque era mi primer día lejos de casa. Todo era nuevo. El colchón, los sonidos del pasillo, la idea de que una casi desconocida dormía a 2 metros de mí. Pero pasaron los días, y comencé a relajarme. Hasta que una noche, algo me despertó. 3:17 de la mañana. Lo recuerdo con precisión. Me despertó un ruido muy leve, como si alguien hubiera pisado suavemente una bolsa plástica. Me di vuelta, entrecerré los ojos y... Daniela estaba despierta. De pie. Mirando hacia mi cama. Quietísima. No hacía nada. Solo estaba ahí. En ese momento pensé que tal vez iba al baño y se había quedado dormida de pie. No sé. Me di vuelta y fingí que no la había visto. Pero no pude volver a dormirme hasta que escuché el sonido de su colchón cuando volvió a acostarse. Al día siguiente intenté olvidarlo. Estás exagerando. Seguro no era lo que pensaste, me repetía. Pero desde entonces, algo cambió. Comencé a notar pequeñas cosas. Muy pequeñas, pero suficientes para incomodarme. Un día, me fui a clase y dejé mi laptop abierta. Al volver, algo estaba distinto. El navegador tenía el historial limpio. Yo no lo había borrado. No quise confrontarla porque, honestamente, no tenía pruebas. Pero algo en mi pecho me decía que ella había estado ahí. Otra noche, fingí estar dormida y abrí apenas los ojos. Daniela tenía una linterna. Estaba inclinada sobre su escritorio, escribiendo algo. Cuando volvió la cabeza hacia mí, apagó la linterna de golpe. Me quedé inmóvil. Fingí respirar lento. Pero por dentro, el corazón me latía tan fuerte que pensé que lo iba a oír. La gota que colmó el vaso fue un domingo. Habíamos salido a comer con unas amigas, y al volver, una de ellas me preguntó algo que me heló. Oye, ¿tú roncas? ¿Qué? Sí, es que Dani me mostró un audio tuyo. Estaban en tu cuarto, creo que estabas dormida. Mi piel se erizó. ¿Daniela me estaba grabando mientras dormía? ¿Y se lo mostró a otras personas? Esa noche, no pude quedarme en el cuarto. Inventé que tenía que estudiar en la biblioteca y me fui con mi mochila. Pasé horas caminando por el campus, intentando decidir qué hacer. ¿Confrontarla? ¿Hablar con la administración? ¿Llamar a mis padres? Pero entonces, esa misma noche, encontré algo en su escritorio. Algo que no debería haber visto. Y ahí empezó todo. Esa noche fue diferente. Me había quedado en la biblioteca casi hasta el cierre, tratando de decidir si regresar al cuarto o dormir en el sofá de la sala común. Pero no tenía ropa de abrigo ni cargador. Y había algo más, parte de mí quería saber qué estaba pasando realmente. Volví a la habitación cuando todo el piso ya estaba en silencio. Daniela no estaba. Su cama estaba hecha y la luz de su escritorio apagada. Sentí un pequeño alivio, y antes de arrepentirme, me acerqué a su escritorio. No sabía exactamente qué buscaba. Algo que confirmara que no estaba loca. Algo que justificara lo que estaba sintiendo. Revisé con cuidado, papeles, carpetas, algunas cartas abiertas, y entonces lo vi. Un cuaderno negro, sin título, escondido debajo de su almohada. Mi cuerpo temblaba. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero lo abrí. La primera página estaba llena de números y fechas. Algunas subrayadas, otras tachadas. La segunda página tenía mi nombre. Escrito muchas veces. Con distintos lápices. En distintos tamaños. Mi nombre rodeado de círculos, flechas y frases. Una decía: se mueve mucho. Respira más lento a las 3. Sus párpados tiemblan cuando sueña. Otra: cuando habla dormida, parece repetir frases.
Voy a grabarlas. Se me cayó el cuaderno al suelo. Literalmente. Me agaché a toda velocidad para levantarlo antes de que hiciera ruido, y mientras lo recogía, vi algo que me hizo contener el aliento. Debajo de la cama de Daniela había una caja. Una caja cerrada con cinta. La abrí. Dentro había cosas mías. Mi peine. Un papel que había roto y tirado. Una media vieja. Y lo peor. Una foto mía durmiendo. No una, varias. Tomadas desde distintos ángulos. Una incluso tenía un filtro, como si hubiera estado editada. Había un póster pegado que decía: soñando con algo. Quiero saber qué. El corazón me latía tan fuerte que sentía que no podía oír mis propios pensamientos. Cerré todo lo mejor que pude, acomodé el cuaderno y me fui directo al baño. Me encerré y me miré al espejo. Estaba pálida. Tenía miedo. ¿Qué clase de obsesión enferma era esa? Volví a la habitación cuando ya estaba amaneciendo. Daniela todavía no regresaba. Me metí en la cama con la ropa puesta, y apenas cerré los ojos, escuché la puerta abrirse. Era ella. Me hice la dormida. La escuché caminar, quitarse los zapatos, acomodar cosas. Pero entonces se acercó. Pude oír cómo se agachaba, cómo respiraba cerca de mí. Y de pronto, sentí algo. Un clic. Como si hubiera tomado una foto. Contuve la respiración. Pasaron unos segundos y se fue a su cama. Me di vuelta muy despacio para mirar el reloj. 3:17 de la mañana otra vez. ¿Qué tenía con esa hora? Cuando me desperté por la mañana, fingí que todo estaba bien. Me preparé el desayuno, hablé como siempre. Incluso le pregunté si quería ir al centro comercial esa tarde. Sonrió y dijo que no podía, que tenía cosas que hacer. Pero había algo en sus ojos. Algo que antes no estaba. Una especie de sonrisa contenida. Como si supiera algo. Como si ella supiera que yo había leído su cuaderno. Esa tarde decidí hablar con la supervisora de la residencia. Pero cuando fui a su oficina, no estaba. Había salido por el fin de semana. Volvería recién el lunes. Tenía que sobrevivir 2 noches más con Daniela. Pero esa noche, algo aún peor pasó. Cuando volví al cuarto después de cenar, mi llave no funcionaba. No podía entrar. Fui a la sala común a pedir ayuda, pero nadie tenía una copia. Tuve que esperar a que Daniela regresara. Y cuando lo hizo, me miró con una sonrisa extraña y dijo: ¿perdiste la llave? Qué descuidada. Pero yo no la había perdido. Alguien la había cambiado. Y ese fue solo el comienzo. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta, con el celular en la mano y una linterna debajo de la almohada. Porque ya no estaba segura de que Daniela solo me espiara. Empezaba a pensar que quería algo más. Algo mucho más oscuro. No dormí nada esa noche. Cada sonido, cada movimiento, cada sombra en la pared me ponía los nervios de punta. Daniela dormía como si nada, con una expresión tranquila. Casi demasiado tranquila. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si controlara el juego. A las 6 de la mañana, apenas escuché el primer ruido en el pasillo, me levanté de un salto. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada e intenté decidir qué hacer. No podía hablar con la supervisora hasta el lunes, no tenía pruebas concretas, y lo peor de todo, no sabía de qué era capaz Daniela. Así que hice lo único que se me ocurrió. Esa tarde, le pedí su celular prestado. Le dije que el mío estaba sin batería y necesitaba mandar un mensaje urgente. Me lo dio, desconfiando, pero lo desbloqueó. Fue un segundo. Lo tomé, fingí escribir un mensaje. Y activé la función de AirDrop. En menos de 10 segundos, me envié a mí misma 4 archivos de audio y un video. Los encontré en su carpeta de notas de voz. Todos tenían mi nombre. Esa noche, me encerré en uno de los baños del segundo piso, el único que tenía pestillo doble, y los escuché. El primer audio era de mí, durmiendo. Respiraciones. Silencios. Un zumbido de fondo. Y de pronto, mi voz. No, no me toques. Yo no recordaba haber dicho eso nunca. El segundo audio era peor. Se oía un susurro. No era mi voz. Era la de ella.
Daniela. Diciendo cosas como: ¿qué sueñas esta vez? ¿Por qué sonríes cuando decís su nombre? Y después: voy a entenderte, aunque tenga que abrirte por dentro. El tercer audio no lo terminé. Me mareé. Lo paré cuando escuché un ruido como de tijeras abriéndose y cerrándose. Temblando, abrí el video. Era oscuro, como si estuviera grabado con una cámara nocturna. Se veía mi cama. Yo, acostada. Dormida. Y Daniela, sentada al borde. Mirándome. Movía los labios, como si hablara, pero no salía sonido. Tenía algo en la mano. Una libreta. Entonces, sin esperarlo, la pantalla se puso en negro. Y apareció un texto. Ella no es la única. ¿Qué significaba eso? Salí corriendo del baño. Subí a la terraza del edificio para tener señal y llamé a mi mejor amiga, Laura. Le conté todo. Ella me dijo algo que no esperaba escuchar. ¿Dijiste Daniela? ¿La Daniela de primer año? Sí. ¿La conoces? No exactamente. Pero, recuerdo algo. Una chica de otro bloque pidió cambio de cuarto el semestre pasado. Dijo que su compañera era demasiado rara. Nunca dio nombres, pero creo que era esta misma Daniela. Déjame preguntar. No pasó ni media hora. Laura me mandó un mensaje. Un simple screenshot. Una publicación de un foro privado entre estudiantes. ¿Alguna vez tu roomie te observó dormir? Cuidado con la chica de las notas. Ella no olvida nada. Yo me quedé helada. No era solo yo. No era la primera vez. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, recibí un mensaje anónimo. Un número desconocido. Sin foto de perfil. Solo decía: deja de buscar. Ella ya sabe que estuviste en sus cosas. No te va a dejar irte fácil. Me quedé paralizada. Empecé a caminar por la terraza en círculos, sin saber si gritar, llorar o correr. Y entonces, una llamada entró. Del mismo número. No contesté. Pero en ese momento, otra notificación. Un nuevo archivo de audio. Lo abrí. Y era mi voz. Pero no era una grabación vieja. Era de esa misma noche. Dormida. Diciendo: Daniela, no. No me había dormido. No había cerrado los ojos. Y sin embargo, alguien me había grabado esa misma noche. ¿Quién era ese número? ¿Cómo tenían esa grabación? Y lo más importante, ¿cómo sabían que me había metido en sus cosas si ella nunca me vio hacerlo? Oh sí. Cuando volví a la habitación, encontré algo en mi almohada. Una nota. Doblada con extremo cuidado. Decía: hay cosas que solo se entienden cuando se duerme profundo. Hoy, no luches. Solo duerme. Esa fue la noche que decidí que ya no iba a fingir nada. Iba a grabarla. A exponerla. A demostrar que no era solo una paranoia. Pero esa decisión cambió todo. Esa noche, por primera vez, no sentí miedo. Sentí odio. No sabía si Daniela estaba enferma, obsesionada o si había algo aún peor, pero estaba decidida a obtener pruebas. Iba a grabarla. Tenía un segundo celular viejo, uno que usaba como reproductor de música. Lo cargué en silencio, lo escondí detrás de una planta artificial al lado de mi cama, y lo configuré para grabar video con visión nocturna. Me aseguré de dejarlo cargando, con suficiente memoria y sin sonido. Después, me acosté fingiendo estar dormida. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, pero no me moví. Estuve despierta durante horas. Y ella hizo lo de siempre. Esperó. Hasta las 3:15 exactamente. Escuché cómo se sentaba en el borde de su cama. Luego se acercó. Se quedó junto a mí en silencio, respirando muy cerca. Y después, susurró: esta noche vas a soñar conmigo. No me moví. No dije nada. Solo recé en mi cabeza que la cámara estuviera grabando todo. Daniela volvió a su cama sin más, y yo, cuando estuvo completamente dormida, me levanté y revisé el teléfono. Estaba grabando. Todo parecía haber funcionado. Al día siguiente, me encerré en un salón de estudio vacío,
Saqué mis auriculares, abrí el video y le di play. Los primeros minutos eran normales, la habitación en penumbras, mi figura acostada, Daniela en su cama. Pero justo a las 3:17, algo extraño pasó. El video comenzó a distorsionarse. La imagen se puso borrosa por un segundo, y después. Yo ya no estaba en la cama. ¿Qué? Me puse de pie, no podía creer lo que veía. Rebobiné. Miré cuadro por cuadro. En un instante estaba acostada. Y al siguiente, la cama vacía. Mi cuerpo no aparecía. La sábana estaba perfectamente estirada, como si nunca hubiera estado ahí. Me paralicé. Seguí mirando. Daniela se levantaba, se acercaba al lugar donde supuestamente yo debía estar. Y se inclinaba, sonriendo. Susurraba algo. Y luego, extendía una mano hacia la nada. Como si me tocara el rostro. Pero no había nadie. Ella sonreía igual. Como si supiera que yo estaba ahí aunque no se viera. Como si pudiera verme cuando la cámara no podía. Apagué el video. No entendía nada. ¿Era un fallo de la cámara? ¿Algún tipo de edición? ¿Un truco? Pero entonces, noté otra cosa. La cámara había grabado exactamente 1 hora y 7 minutos, y sin embargo, el archivo duraba solo 16 minutos. El resto estaba en negro. Apreté el celular tan fuerte que me dolieron los dedos. Volví a mirar la grabación, pero el resultado era el mismo. Yo simplemente desaparecía. Y luego, volví a estar acostada. Inmóvil. Volví a la habitación. Y cuando entré, Daniela estaba organizando su ropa como si nada. Me miró, sonrió y dijo: ¿Dormiste bien, no? Hoy parecías tranquila. No te moviste ni una vez. No respondí. Solo asentí. Pero esa noche, una parte de mí murió. Porque ya no estaba segura de que todo fuera físico. Empecé a pensar, ¿y si no era solo ella? Y ahí fue cuando lo encontré. Mi diario. Uno viejo, de cuando era más chica. Estaba dentro de una caja en la parte alta de mi armario. Nadie sabía que lo tenía. Ni siquiera lo usaba desde hacía años. Lo bajé, con curiosidad. Y cuando lo abrí, las últimas 3 páginas no estaban escritas por mí. Era letra de Daniela. Usando mi forma de escribir. Imitándola perfectamente. Los textos eran aterradores, aterradores. Anoche soñé que me miraba desde el rincón. No tenía ojos. No quiero despertarme. Me siento más segura dormida. Hoy ella entró en mi sueño. No sé si soy yo o ella. Lloré. Lloré de rabia, de miedo, de impotencia. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Cómo había accedido? ¿Por qué fingía ser yo? Y cuando creía que ya nada podía quebrarme más. Sonó mi teléfono. Un mensaje nuevo. De un contacto llamado simplemente. Ellos decía: la estás viendo mal. Daniela no te espía. Ella te está preparando. Vos sos el experimento. La pantalla tembló. El teléfono se apagó. Y en ese instante, la puerta de mi cuarto se cerró de golpe. Sola. Sin viento. Con un clic firme. Me giré. Daniela estaba parada frente a mí. Y dijo, en voz baja: ¿querés saber la verdad? Entonces no cierres los ojos esta noche. No importa lo que veas, no los cierres. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé en la cama, sentada, abrazando mis rodillas, mirando a Daniela dormir. O fingir dormir. Cada cierto tiempo, abría los ojos y encontraba su cabeza girada hacia mí, los ojos cerrados, pero con esa expresión extraña. Como si estuviera soñando conmigo. No pude más. A las 4:06 de la mañana, agarré mis cosas y bajé al hall común. Me quedé ahí hasta que amaneció, sin hablar con nadie, sin dormir. Solo mirando el suelo. Cada tanto, alguien pasaba, me saludaba, pero yo ya no era yo. No me reconocía. Mi reflejo se sentía ajeno. Como si algo dentro mío ya no estuviera. Cuando volví a la habitación, Daniela no estaba. Y sobre mi escritorio, encontré algo. Un paquete. Pequeño.
envueltito con un moño rojo. Sin remitente. Solo una nota. Para cuando estés lista para entender. Lo abrí con manos temblorosas. Era una caja de madera. Dentro, una cinta. Sí, una cinta de casete. Vieja, gastada, con mi nombre escrito con tinta negra. No tenía grabadora, así que fui a la sala de teatro del campus, donde sabía que guardaban equipos antiguos para ensayos. Cuando por fin logré reproducirla, me quedé helada. La voz que se escuchaba no era la de Daniela. Era la mía. Pero más grave. Más lenta. Como si estuviera drogada. No puedo seguir. Ella sabe cosas que yo no. Ella estuvo antes. No tengo recuerdos de antes del primer sueño. Todo empezó en la habitación. En esa cama. ¿Y si yo no fui la primera? ¿Y si soy parte de algo que se repite? Apagué la cinta. Estaba al borde del llanto. Fue entonces cuando volví a la nota. La giré. Y había algo más escrito. Pregunta por Isla. Ella despertó. Isla. Ese nombre me sonaba. Fui al archivo de estudiantes del campus, donde una amiga mía trabajaba como pasante. Le pedí ayuda. Le dije que estaba escribiendo un ensayo sobre casos psiquiátricos en estudiantes. Ella dudó, pero aceptó. Cuando escribió Isla en el sistema, solo apareció un archivo. Nombre completo, Isla Arauen. Año de ingreso, 2022. Estado, retirada. Motivo, inestabilidad mental aguda. Ingreso voluntario a centro especializado. Nota confidencial. Le pedí la nota. Mi amiga me dijo que no podía. Le supliqué. Lloré. Al final me la dejó leer por 30 segundos. La nota decía: paciente afirma haber vivido en una misma habitación repetidamente, con diferentes compañeras, pero siempre con la misma figura observándola mientras duerme. Refiere episodios de pérdida de tiempo, escritura automática y recuerdos de otras vidas. Repetición de nombre, Daniela, en múltiples entradas del diario personal, aunque no se encontraron registros de ninguna alumna con ese nombre en su periodo académico. ¿Cómo? ¿No existía? Salí corriendo. Quise llamar a Laura. Contarle todo. Pero no tenía señal. Ninguna. Todo el campus estaba caído. Volví a la habitación. Y cuando entré, mi cama no estaba. Donde antes estaba mi cama. Había una segunda cama. Exactamente igual a la de Daniela. Mismas sábanas. Mismo peluche. Y encima de esa cama. Una foto. Yo. Sentada. Con los ojos cerrados. Y Daniela detrás mío, con los brazos en mi cuello, sonriendo. Esa foto no existía. Jamás la habíamos tomado. Yo jamás la había dejado acercarse así. ¿Te gustó cómo salimos? Dijo su voz detrás de mí. Me giré de golpe. Daniela estaba ahí. Y lo peor es que no tenía expresión. Ni sonrisa, ni tristeza. Nada. Vacía. No entiendo qué sos, le dije. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué yo? No lo entiendes aún, respondió ella, caminando hacia mí. Pero estás cerca. Muy cerca. Fuiste elegida porque recordás más que las demás. Porque todavía no olvidaste que esto ya te pasó. Me mareé. Sentí que me desmayaba. El mundo giraba. Y entonces, lo recordé. Esa habitación. Esa cama. Ese campus. Ya había estado ahí. Yo también había tenido otra compañera antes. Y ella también se llamaba Daniela. Me costaba respirar. Sentía las paredes más cerca. Esa frase me taladraba la mente. Esto ya te pasó. Empecé a revisar viejos archivos de mi computadora. Busqué fotos, videos, correos, conversaciones. Algo que me confirmara lo imposible, que había estado en ese lugar antes, con otra Daniela. Y lo encontré. Un correo enviado a mi nombre desde una cuenta desconocida. El asunto era: ya lo viviste. El cuerpo del mensaje era un simple enlace a un video. Lo abrí. Y ahí estaba yo. Mismo dormitorio. Mismo escritorio.
solo que tenía el cabello más corto. La ropa distinta. Parecía más joven. Daniela estaba a mi lado. Pero algo no cuadraba. En ese video, yo hablaba distinto. Usaba frases que no recordaba haber dicho nunca. Y Daniela tenía otro corte de cabello. Otra voz. Era como otra versión de ella. Entonces vi la fecha del archivo. Octubre de 2021. Imposible. Yo había ingresado a esa universidad en 2023. Y ese no era el único video. Había más. Uno en blanco y negro, donde escribía desesperada en un diario. Otro, donde me filmaba frente al espejo, llorando, repitiendo. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. En todos, Daniela aparecía en algún momento. A veces como mi amiga. Otras veces, como mi sombra. Como algo que me seguía en cada versión de mí misma. Comencé a investigar. Visité la biblioteca del campus. Fui a los archivos ocultos. Revisé los planos. Y ahí lo vi. La habitación que me habían asignado tenía un nombre codificado. No era solo B312. Era Ciclo 7 Dormitorio de Transferencia. ¿Transferencia de qué? Cuando pregunté al personal, nadie supo responder. Una mujer del personal de limpieza me dijo en voz baja. A veces las chicas que duermen ahí se parecen mucho. No entré en esa habitación después de las 3:17. Nunca. Esa es la hora en que el mundo se superpone. Me congelé. 3:17. La hora exacta en la que Daniela se levantaba. La hora en que la cámara me borraba. La hora en la que empezaba a olvidar. Esa noche, decidí enfrentarla. Quería respuestas. Ya no me importaba si me volvía loca. Encendí todas las luces, me senté en la cama y esperé a que el reloj marcara las 3:17. Y Daniela se levantó. Como siempre. Pero esta vez no vino hacia mí. Se quedó de pie, en su lado del cuarto. Con los ojos cerrados. Susurrando algo, en otro idioma. Palabras que no entendía, pero que sentía que ya había oído antes, como un eco de otra vida. La habitación tembló levemente. El aire se volvió más denso. Las luces parpadearon. Y en ese instante, aparecieron las otras versiones de mí. Al principio, sombras. Luego, figuras nítidas. Yo, con el pelo largo. Yo, llorando. Yo, gritando en silencio. Y todas. Tenían a Daniela al lado. No era una chica. No era una compañera. Era un parásito del tiempo. Un error en el bucle. Daniela se giró hacia mí, con la voz distorsionada, y dijo. Te elegimos porque resististe más. Porque tu mente recuerda lo que las otras borraban. Pero ya es hora. Es hora de completar el ciclo. La habitación colapsó. Todo se distorsionó. Las paredes se disolvieron. El suelo se convirtió en un reflejo de agua. Y yo. Caí. Caí hacia dentro de mí. Hacia un lugar donde todas las versiones de mí gritaban al mismo tiempo. Donde el reloj no tenía agujas. Donde Daniela estaba en todas partes. Y entonces entendí. No era un sueño. No era un delirio. Era un programa. Un experimento. El campus, el dormitorio, ella. Todo formaba parte de un proyecto llamado Proyecto Hipnos, fase 7. Un experimento de manipulación del tiempo y del sueño, donde los sujetos eran puestos a prueba una y otra vez en realidades idénticas, observados a través de Daniela. Un modelo diseñado para inducir paranoia, obsesión y ruptura psicológica. Yo era el último sujeto. La fase final. La única que aún podía escapar. Pero para eso, tenía que hacer lo impensable. Tenía que quedarme dormida. Dentro del sueño. El agua me envolvía. No era agua real. Era espesa, densa, como si flotara dentro de una conciencia ajena. A mi alrededor, versiones de mí misma flotaban, congeladas en distintas expresiones de terror. Una gritaba. Otra rezaba. Otra se tapaba los oídos. Y todas repetían lo mismo con sus labios. Despertá, despertá, despertá.
pero no podía. No en el sentido físico. No tenía cuerpo. Daniela apareció. No caminaba. Flotaba. Se había vuelto más alta, más pálida, más humana y no a la vez. En su frente brillaba un símbolo. Un círculo con una espiral hacia adentro. ¿Qué sos? Le pregunté, sintiendo mi voz flotar como humo. Soy lo que queda cuando nadie despierta. El eco del experimento. La que observa. La que repite. Fuiste la mejor. Por eso te tocó elegir. La habitación volvió a construirse a mi alrededor. Estábamos de nuevo en el dormitorio. Mi cama, su cama, la lámpara de noche. Todo era idéntico. Pero algo en el aire había cambiado. Estaba más limpio. Como si fuese la primera vez. Daniela se sentó frente a mí. Si cerrás los ojos ahora, salís. Vas a despertarte en otro lugar, una ciudad distinta, con recuerdos nuevos. Nunca recordarás esto. Pero si elegís quedarte, podés salvarlas. A todas. Las versiones de vos, de Isla, de las demás. Incluso a mí. ¿Salvarte? Pregunté. ¿No sos el experimento? Ella bajó la mirada. Por primera vez, vi tristeza. Una lágrima le cayó por la mejilla. No lo fui siempre. Susurró. Yo también fui una como vos. Fui Isla. Me eligieron porque resistí demasiado. Mi mente se quebró, pero no desaparecí. Me quedé atrapada entre ciclos. Fui absorbiendo las versiones. Me convertí en lo que los creadores del proyecto llaman la residua. Ahora solo existo para que esto continúe. A menos que alguien me libere. Me temblaban las manos. Todo se volvió silencio. Ella extendió su mano hacia mí. Si dormís conmigo esta vez, no para huir, sino para quedarte, lo rompes. El ciclo se desarma. No habrá más Dan, más yo. No habrá más experimentos. ¿Y qué pasa conmigo? No lo sé. Cerré los ojos. Vi mi infancia. La primera vez que sentí que alguien me observaba. La primera noche en la habitación. La nota. El video. El reloj marcando 3:17. Y entonces tomé su mano. Las luces parpadearon. La habitación crujió. Todo empezó a deshacerse como polvo brillante, como si el mundo fuese una pintura secándose al sol. Y luego. Oscuridad. Desperté en una cama blanca. Hospital. Un doctor me sonrió. Bienvenida. Te encontramos en las instalaciones abandonadas de la Universidad de Belgrove. Estuviste dormida durante 4 días. No entendía nada. ¿Daniela? Susurré. El doctor palideció. ¿Quién te dijo ese nombre? Yo, era mi compañera. Eso es imposible, dijo, mirando sus papeles. No había nadie más. Solo vos. Y un archivo extraño que encontramos junto a tu cuerpo. Me lo entregó. Un sobre. Con una sola hoja adentro. Asterisco asterisco proyecto Hipnos, finalizado. Último sujeto completó la transferencia. Nombre asignado, Daniela asterisco asterisco. Y al final, con letra manuscrita, un mensaje corto. Gracias por liberarme. Ahora soy libre. Ahora sos vos quien observa. Me miré en el espejo. No era yo. Mi reflejo sonreía distinto. Y por primera vez desde que salí, tuve miedo de cerrar los ojos.